Ciencia a carpetazos. Ciencia del fin del mundo 2025. Bien, llegamos al tramo final de este programa. No sabemos cómo, pero llegamos. Y vamos a bajar un poco el nivel de rigurosidad, digamos. También aflojar un poco, porque son cosas muy bellas, pero también es duro, ¿no? Escuchar a veces ese pasado tan glorioso y ese presente tan triste. Y vamos a hablar de fútbol. De lo que es más, Milagros, si vos nada, ¿Vos lo Si dijiste a quieren, yo propósito? me retiro, no sé. ¿Vos lo dijiste a propósito? ¿Qué? Lo del pasado tan glorioso y el presente tan... Bueno, engancha duro. y aplica muy bien. Justo acá somos dos hinchas de equipos del ascenso con un pasado glorioso. En el caso de Ferro un poco más glorioso y en el caso nuestro de Atlanta glorioso por haber sido uno de los todavía 20 equipos que más puntos y temporadas han tenido en primera. Pero vamos a hablar del ascenso argentino hoy. De la historia del ascenso. A mí me fascina el fútbol de ascenso. De hecho, tengo puesto acá una remera de un club de ascenso del torneo regional federal amateur. Después les voy a explicar qué es eso. Que es Racing de Olavarría, que juega en la Liga Olavarriense. Probablemente el club más grande de esa ciudad. Pero... a ver ¿Hay pica con Independiente de Tandil? No, el clásico de Racing de Olavarría es Estudiante de Olavarría o ahora actualmente tiene más pica, pero porque en fútbol el Estudiante está muy mal con Ferrocarril Sud, o sea, ahí le dicen Ferro de Olavarría, que paradójicamente tiene el escudo igual que Racing. Racing de Olavarría no, es un círculo blanco con una estrella azul o el círculo azul con la estrella Claro, y en blanca. Tandil también está Ferrocarril Sur. Ferrocarril Sud, ¿en Tandil está? Sí. Está Ferro de General Pico también. Independiente de Tandil, no sé si juega al fútbol. Me parece que ahí es el que hace tenis. Hacen mucho tenis. De ahí Y básquet salieron también. varios jugadores importantes, de hecho. Bueno, ustedes, primero voy a explicar cómo funciona hoy el sistema del ascenso. Puede llevar un rato largo, así que lo voy a hacer bastante sencillo. Y después voy a contar un poco su historia. ¿Está bien? Actualmente, quizás debería ser al revés, ¿no? No sé. No, bueno, qué vamos sé a hacer yo. así. Vamos a hacerlo muy breve y después la historia, para que se entienda Porque hacia dónde vamos. El torneo que se juega ahora es el mismo que se juega desde hace... Bueno, más o menos. A ver, hoy tenemos la primera división, obviamente, que tiene 30 equipos. Eso es una cualidad muy particular de la Argentina, que comenzó en 2015, en un momento bajó, ahora volvió a subir, pero hoy no vamos a hablar de primera. La primera nacional Pero bueno, eso igual impacta muchísimo. año a año muchísimo en el ascenso. La primera nacional que también tiene 36 equipos, históricamente tenía 20, 22 y también desde aquella reformulación que hubo en el año 2015 empezó a cambiar drásticamente la cantidad de equipos y hoy tiene 36 equipos, que es la segunda categoría. Y ahí, Fede, de hecho, si querés, yo te pasé una imagen con como un pequeño cuadrito para graficar esto. Se divide en dos, y esto es muy importante para entender el fútbol argentino. Hay equipos que descienden a la Primera B, antes llamada Primera B Metropolitana, y otros equipos que descienden al Torneo Federal A, en una época llamado Argentino A. Es decir, hay una bifurcación entre, de alguna manera, los equipos del AMBA y los equipos del resto del interior del país. Que estamos, o sea, hay una desproporción muy importante ahí. ¿Qué pasa? Si lo traducimos en términos históricos, unitarios y federales. Algo así. Y de hecho, históricamente tiene su explicación previa. A ver, o sea, ahí es como que se dividen los caminos. Los equipos del área metropolitana, que realmente lo que define si vos descendés a la Primera B no es si sos del área metropolitana estrictamente, sino si sos directamente afiliado a la AFA. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos que no son del AMBA y están directamente afiliados a la AFA y descienden a la Primera B. Por Los ejemplo, más conocidos nunca descendieron a esa instancia, Newell's y Central, que sí pero sí de Rosario han descendido incluso hasta la D, Argentino de Rosario y Central Córdoba, que son de Rosario. Unión y Colón tampoco nunca han descendido hasta ahí, pero descenderían hasta ahí. Sarmiento de Junín, por ejemplo, es directamente afiliado a AFA, pero Douglas High, que es de Pergamino, que está ahí nomás, desciende al Federal.
Entonces vas a tener algunos casos un poco más ambiguos. Lo mismo los equipos de La Plata. Y en el caso del federal tenés federaciones regionales. Eso de los más federales. abajo. Después, quiero decir, por ejemplo, también tenés los equipos de La Plata, Gimnasia y Estudiantes, son directamente afiliados a AFA, y otros equipos de la zona, como Villa San Carlos, Cambaceres, Berazategui, son... Bueno, Berazategui está un poco más al norte, pero por ejemplo, Everton de La Plata, hasta hace 2 años, jugaba en la Liga del Interior, y ahora juega en AFA. O sea, en la parte directamente afiliada a AFA, en lo que es la 5ª categoría, que ahora lo voy a explicar porque cambió. De la primera B se desciende a la primera C, que tiene 27 equipos actualmente, porque la primera C fue reunificada con la D. O sea, todos los equipos de la D hace 2 años ascendieron a la primera C, jugaron un torneo en el cual no jugaban por nada durante 1 año para ascender todos, y se creó una nueva categoría que es el torneo promocional amateur, que juegan equipos que, excepto 1 o 2 que son realmente nuevos, son equipos que juegan en ligas del interior, más o menos del AMBA. Para que se den una idea, por ejemplo, está Defensores de Gleu, como para que vean las zonas. Fútbol Club Ezeiza. Está el Club del Sindicato de Camioneros, que está radicado en Luján, que ya ascendió en la C y va a jugar la final por el ascenso a la B Metropolitana. No me imagino por qué. Tenemos el Club Deportivo Provincial, que es de Lobos en el torneo promocional amateur. El equipo del Sindicato de Televisión, del SATSide, el equipo se llama SAT. Tenemos el equipo, este gran nombre, Deportivo Metalúrgico, que es el equipo de la UOM, pero que están radicados todos en el conurbano bonaerense. Y hay un equipo de la UMED, que se llama FC Barrancas, que ese está radicado en Capital, pero no tiene cancha. Entonces no queda claro. Del lado del interior, la verdad es que el fútbol es un infierno si sos un club del interior. Porque el torneo federal tiene 38 equipos que se dividen en 4 zonas, que juegan un sistema bastante complejo, pero que bueno, terminan ascendiendo 2 del Federal A y 2 de la Primera B a la Primera Nacional. Pero si vos descendés del Federal A, antes existía una cosa llamada el torneo Federal B o Argentino B en su época, que lo jugaban más o menos entre 100 y 140 equipos, pero por lo menos en una categoría estable. Ahora vos descendés al torneo regional federal amateur, que como verán, el último año tuvo 352 equipos, de los cuales ascienden 4, nada más. Y Una además, carnicería. y además, esos 352 equipos no están previamente clasificados, excepto los 4 descendidos del torneo federal A. Después se clasifican por las ligas regionales. En Argentina hay, si no me equivoco, el dato lo tengo escrito por acá. Son como una bolsa de gatos, entiendo. Perdón, yo que tengo menos fútbol que una Jota, digo, 352 equipos, están los pibes que se juntan el fin de semana. Bueno, hay un poco de eso, pero ni siquiera es tan fácil, porque hay 233 ligas regionales en la Argentina. O sea, algunas provincias tienen muchas ligas por departamentos, por, qué sé yo, las ciudades importantes tienen su propia liga, eso depende de cada provincia. Pero, además, de esas ligas clasifican 1 o 2 por liga regional. ¿Me explico? O sea, a su vez, dentro de esas ligas regionales tenés muchísimos más equipos. En total, se calcula que hay 3.500 clubes en el interior del país, entre esas 233 ligas. ¿Tenés idea cómo son las afiliaciones por provincia? ¿Cuáles son las provincias que tienen más clubes afiliados? No tengo el número, pero estoy seguro que son la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe. No tengo ninguna duda que son esas 3, porque son las que más equipos han aportado siempre. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, vamos a hacer un breve repaso histórico de la historia del ascenso en la Argentina. El fútbol en la Argentina obviamente no empieza con el profesionalismo, pero en 1907, en la era amateur, por primera vez se instala en la liga, que en esa época era una, porque después se divide en 2, un sistema de ascensos y descensos. Había varias ligas, después ligas como de menor porte, pero la liga principal, digamos, de lo que era de la Argentine Football, etcétera, etcétera, porque fue cambiando todo el tiempo, tenía ascensos y descensos. Con el profesionalismo, que se instaura en 1931 como un grupo de 18 o 16, no me acuerdo ahora, equipos que arman la liga profesional, entre los cuales estaban Atlanta y Ferro, se crea
la liga profesional, la liga amateur sigue existiendo durante 3 años, pero en 1934 se unifican y se crea la segunda categoría. Es decir, que desde 1934 existe la B, que no se llamaba B. Y en 1935, es decir, solamente un año después, eran tantos los equipos que querían ingresar que se crea la tercera categoría. Y 15 años más tarde, en 1950, se crea la primera D. Ahora, no sé si notaron algo, yo acá no estoy hablando del interior, porque al principio la liga profesional era del AMBA y algunos pocos equipos directamente afiliados a AFA que los dejaban participar. ¿Cuáles eran esos equipos? Newell's, Central, Estudiantes, Gimnasia, Unión, Colón, y después hay algunos grises, como les comenté por ejemplo el caso de Sarmiento de Junín. Es decir, equipos que tranquilamente por su distancia geográfica hacia la capital federal podrían disputar una liga del interior, pero son directamente afiliados a AFA. También hubo algo de, o sea, en el año 78, si no me equivoco, fue la última vez que se afilió un equipo directamente a la AFA hasta el 2015, creo que fue, cuando ingresa Real Pilar, un equipo que se llama nuevo. Y ahí empezaron a sumarse nuevos equipos estos últimos años. Afiliados directos a la AFA. Claro, entre ellos, por ejemplo, se sumó a la primera D, cuando todavía existía, el Club Mercedes, que no es cualquier club, es un club que competía en la Liga Mercedina, porque es el club más antiguo de todo el país. Creo que es de 1878, si no me equivoco el año. Puede que me esté pifiando porque lo estoy diciendo así a ojo. ¿Cuál es el momento de quiebre? Porque hasta 1967 el fútbol era totalmente porteño más Newell's y Central, ponele. Porque los únicos dos equipos, de hecho hasta el año 67 Newell's todavía no había conseguido ningún campeonato y Central creo que tampoco, porque el primer campeonato de Central es en el año 71 y el de Newell's en el año 74. Es decir, el fútbol era totalmente porteño-céntrico. Eso explica un poco por qué al día de hoy tanta gente del interior es hincha de Boca y River todavía. Porque la gente escuchaba los partidos en la radio y tenía todos los equipos porteños, digamos. Claro, los equipos de la A eran porteños. O del AMBA, digamos. Sí, 80%. Sí. O más. Sí, 80 más o menos, porque bueno, entre Estudiantes, Gimnasia, Newell's, Central, Unión y Colón, que son los 6 históricos del interior que estaban directamente afiliados a AFA. Después hay más, también está, como dijimos, Argentino de Rosario, Central Córdoba de Rosario y algunos menores más, pero son muy pocos. En el año 67 cambia todo para siempre. ¿Por qué? Porque en el año 67 se crean los torneos nacionales. Se dice, dejémonos de joder con esto del porteñocentrismo, integremos a los equipos del interior en un gran torneo nacional. ¿Cómo funcionaba esto? Hay que decir que primero el torneo nacional no era el único torneo. Había 2 torneos en el año. El torneo metropolitano, que era lo que era hasta ese momento la Liga de Primera División, y el torneo nacional. Al torneo nacional, ¿quiénes clasificaban? Bueno, clasificaban en general los 18 mejores del torneo metropolitano, que en general eran 20, o sea, los que no descendían, y 4, 5, 6, 8 según el año. Eso obviamente fue cambiando porque duró hasta 1985, duró casi 20 años, así que como esto de cambiar las reglas de la AFA no es algo nuevo, ¿no? Digamos, no. O sea, quizás ahora es un poco más drástico, pero no es algo nuevo. Clasificaban equipos del interior mediante un torneo llamado el torneo regional, que a su vez clasificaban al torneo regional los ganadores de las ligas, de estas ligas del interior. Que, bueno, se iban eliminando entre las ligas del interior y clasificaban, depende, bueno, 4. La primera edición creo que fueron 4, después empezaron a ser 6, después 8. Después, de hecho, en algún momento a Córdoba, como era muy importante, le dieron plaza fija y así. Es decir, que este es el momento de quiebre cuando recién ahí ingresan los equipos del interior. Entonces, hay algo que es medio hijo de puta. Antes de 1967, ningún equipo del interior tenía posibilidades de salir campeón. Es como... pero bueno, sí jugaban sus ligas locales. Claro. Entonces está la discusión, ¿esos títulos no cuentan? ¿Por qué cuentan los de los porteños entre porteños y no los de los cordobeses entre cordobeses? Por ejemplo. De hecho, Instituto, La Gloria, ¿qué ganó? Muchas ligas cordobesas, por eso le decían La Gloria, no por otra cosa, ¿no? Bueno,
Esto termina de modelarse al sistema más o menos actual en el año 1985, cuando se decide que se va a crear una nueva categoría entre la primera B metropolitana y el torneo regional y la primera, que va a ser el Nacional B. Es decir, se va a crear una categoría intermedia que incluya ahora sí a los equipos, todos los equipos del interior, mitad del interior y mitad del metropolitano. En esa época, la B, fíjense que se hace justo después de que cuando Racing asciende en el 85, que le gana la final a Atlanta, dicho sea de paso, la vez que más cerca de Atlanta estuvo de la primera, hasta este mismo momento. Vamos a ver qué sucede. Ese año, en el año 80, o sea, lo que sería la temporada 86, se juega un torneo especial donde, a ver, los equipos de la primera B, los 8 mejores equipos de la primera B se quedaban el Nacional B, o ascendían al Nacional B, como quieras verlo. Y los otros se quedaban en la B, que ahí pasó a ser la B metropolitana. Por Claro. eso al día de hoy la B metropolitana, aunque se llame B, es la tercera categoría, no la Claro. segunda, ¿no? Sí, al menos una parte de la tercera camada, digamos, porque en esa tercera categoría, en ese tercer nivel, digamos, tenés dos torneos. Claro, bueno, sí. Es tercer tercer categoría. nivel, digamos. Tercer categoría, claro. O sea, tenés el Federal A y la B Metropolitana. A su vez, a este nuevo torneo nacional B se le iban a sumar, si no me equivoco, los 3 equipos que clasifiquen por el torneo del interior. O sea, que en vez de clasificar al torneo nacional, clasifican al torneo nacional B. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya está, se quedan ahí y pueden ascender a la primera división ya unificada, ya Claro. no metropolitano y nacional. Y entonces, y también se le sumaban los 2 equipos descendidos de primera, que uno era Huracán y el otro Chacarita. Atlanta, ya que están muy preocupados por eso, este es el gran momento de la desgracia de Atlanta, porque Atlanta en ese torneo no queda entre los 8 mejores y desciende por primera vez en su historia a la tercera categoría. Cosa que hasta el año 2019 va a pasar prácticamente toda su vida en la tercera categoría, exceptuando 3 efímeros pasos por el Nacional, hasta ahora que sí llevamos 5 años firmes y de hecho peleando arriba por primera vez ahora. Del lado del interior se crea para los equipos, digamos, que quedan ahí, el torneo Federal A. El torneo Federal A que... ¿En qué año? Ahí mismo, o sea, se crea, o sea, el torneo del interior, a ver, el torneo del interior, acá tengo el machete. El torneo del interior en el año 86 se instala como un torneo fijo, como una categoría, como Claro. la tercera categoría fija, a la cual ascienden los ganadores de este conglomerado de eliminación entre todas las ligas regionales, que es lo más difícil. Esa categoría siempre va a ser la más difícil del país porque la juegan miles, si contamos las Claro. ligas regionales, que son el clasificatorio para los posteriores ascensos, la juegan literalmente miles de equipos. En el año 95 se crea una categoría intermedia, una cuarta categoría para los equipos del interior, que era el Argentino B, que tenía un poco más de 100 equipos. Y del cual ascendían, si no me equivoco, 4 equipos al Argentino A. Lo que pasa es que los equipos que descendían del Argentino A, está bien, iban a una categoría muy complicada, pero por lo menos seguían en un sistema de disputa cerrado, que no es que cada año tenés que clasificar nuevamente. Claro. En el año 2017 se elimina el torneo Federal B, que se llamaba así en esa época, y se lo reunifica con lo que era en esa época el Federal 6, se crea el torneo regional Federal Amateur, que es este torneo que les comentaba, que ahora tiene 352 equipos y que es un infierno. Es un torneo que realmente son 8 torneos divididos en zonas regionales, y los 8 ganadores de esos torneos juegan una final. Una fase final en... No, pero es final, mano a mano. O sea, se arman 4 pareos y los 4 ganadores un cuadro final. Y la última gran modificación... A matar o morir. A matar o morir, amateur o morir, porque es amateur esa categoría. Y la última gran modificación fue en el año 2024 con la creación de lo que les comentaba, el torneo promocional amateur, que fue la primer gran incursión desde el año 70 de muchos equipos a lo que es directamente afiliado a AFA.
el resto de los equipos no es que no están afiliados a AFA, están afiliados al Consejo del Fútbol del Interior, realmente se llama Consejo Federal del Fútbol Argentino, CFFA, que a su vez está afiliado a la AFA. Y estuve haciendo un análisis estadístico Wow. de cómo impactó en la primera división argentina la inclusión de los equipos del interior. Porque, ¿qué pasa? Hay equipos como Ferro y Atlanta, nuestros equipos, que, claro, también era más fácil estar en primera cuando no competían los equipos del interior. Porque ponele que hacemos un mitad y mitad y Atlanta estaba para estar entre los 20 de primera. Pero si ya son 10 nada más, si tenés 10 más que te vienen del interior y algunos tanques además, y es más difícil. Por eso con un torneo de 30 equipos. Tampoco llegamos, pero bueno. Pero bueno, es un poquito más. Y de hecho Hay la más B ahora chance. tiene 36. Por ejemplo, cuando nosotros ascendimos al B Nacional en 2011, bueno, había 20 equipos todavía. O sea, era muy competitiva la B Sí. Nacional, muy competitiva. Y además cada año también fueron modificando la cantidad de ascensos, la cantidad de descensos. Sí, se mantuvo bastante estable en general durante muchísimos forma de años. descender. Fueron 2 ascensos directos y 2 promociones, que se extraña la promoción, pero bueno, siempre terminaba todos los tiros. Y después se instalaron los ascensos directos, ¿no? Los descensos, históricamente, la llegada a la segunda división. ¿Cuándo se inventaron los promedios? Si no me equivoco, fue en el año 86, después de que Racing había descendido. Que duró, sigue hasta la actualidad. Lo que pasa es que ahora solo un equipo desciende por descenso por promedio. promedio de 30. También es medio ridículo que desciendan 2 de 30. Pero bueno, ese es otro debate. Te decía que... Claro, porque también ascienden 2 de 36. Claro, es un un infierno. montón. Es muy difícil. Hice un análisis estadístico de cómo impactó esto. En el año 1988, que fue la primera temporada, la temporada Primera. de transición para la creación del Nacional B fue el año 86. Sí. Es decir, que el primer torneo Nacional B fue en el 87. Sí. Y ahí ascienden 2 equipos, Instituto y Talleres. Es decir, que en el año 1988, que era la primera vez que podía haber equipos del interior en la liga de primera división, no torneo nacional, había 2, que representaba, siendo de 20, el 10% de los equipos. Esto se mantuvo por mucho tiempo. A los equipos del interior, que sí colmaban la B Nacional, les costaba mucho. De hecho, en el año 2000, que lo elegí a propósito porque es el momento de quiebre para Ferro, desde donde no vuelve a la primera división. Gracias. No, pero no como para joderte, sino porque me parece un quiebre sustancioso. Belgrano y Talleres eran los únicos 2 equipos del interior en la primera división. De vuelta, 10%. Los 2 cordobeses, de nuevo. Sin contar, ojo, acá Claro, no estoy sin contando contar a los Newell's directamente Central afiliados a la porque AFA. esos ya estaban en el sistema. Hoy, año 2025, a ver, Dani, Milagro, ¿cuántos equipos del interior creen que hay? Tengan en cuenta sobre 30, ya no sobre 20. Del interior no directamente afiliados a la AFA. Paso palabra. No, chicos, perdón, me perdieron. No sé, 6. Bueno, son Aldo Civi, Atlético Tucumán, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín de San Juan y Talleres. 8 y que te da 26%. Es decir, que con el correr del tiempo tardó mucho, pero esta inclusión de los equipos del interior en el ascenso trajo su efecto. Y si hoy un club del interior Bien. quiere afiliarse directamente a la AFA, No puede. Tiene que afiliarse a su liga regional, que probablemente ya lo esté, pero si poner que es un club nuevo, no sé, vos sos un equipo de Mercedes y querés... O sea, hay justo un club de Mercedes que juega, pero bueno, ponele de otro lugar. Sos un club de una ciudad de Tucumán. Te afiliás a tu liga regional y ahí tenés que ganar la liga regional, clasificar al torneo federal regional amateur, ganarlo, que es prácticamente imposible, porque aparte los árbitros están todos arreglados, pero ese es otro debate. Y ahí clasificás al Federal A, que bueno, es un equipo, una categoría de 38 equipos de todo el país, o sea, bueno, es algo más normal.
Pero igual es difícil, porque sienten 4. No, sí, y sí. es muy eso está competitivo claro. el federal. pero Hay pensaba, equipos muy pensaba en la importantes. afiliación, ¿no? Porque hay equipos del interior Bueno, ahora afiliados se- directamente y otros Se está negociando y que no se puede hacer más, digo. si o el sea, torneo promocional amateur llega a ser como una vieja primera D, o sea, con más equipos, bueno, probablemente se abran unos 8 o 10 cupos más para llegar a 20, porque ahora están 12. De hecho, este año pasó algo muy raro, porque el torneo promocional amateur el año pasado se jugó todo el año y este año empezó en agosto el torneo. Entonces hicieron 2 zonas de 6 con ida y vuelta, los ganadores juegan una final y el ganador, esto es lo mejor, no asciende directo, sino que juega contra el último de la C y si le gana, asciende, pero el de la C no desciende porque no puede ir a una división amateur, sino que lo desafilian por un año, algo que existía antes en la D, que al último equipo lo desafilian, es decir, que está un año sin jugar, el peor castigo de la historia de la humanidad. Imagínate si hincha un equipo es que como no le el deja jugar. destierro, digamos. Bueno, Qué feo. en fin, esta es muy brevemente la historia de nuestro querido ascenso argentino. Para mí, lo más divertido que existe en el mundo. Y nos vamos a ir y también nos vamos del programa. Así que gracias Milagro, gracias Dani, gracias Fede por haber estado del otro lado. Escuchando La Marcha Atlanta. Un equipo que lamentablemente hoy es del ascenso, pero quizás vuelva a ser de primera.